Estamos escuchando Fue Amor de Salvapantallas, son las 10:19 de la mañana y te decíamos que el mercado está expectante a lo que pase el domingo, pero fundamentalmente a cómo abran los mercados el lunes y qué haga el gobierno a partir de eso. Hay algunos analistas que esperan un cambio de régimen cambiario, este régimen cambiario de bandas cambiarias, ya que múltiples veces se tocó el techo de la banda y tuvo que venir el Tesoro de los Estados Unidos a defender ese techo. Recordemos ahí que Caputo dijo específicamente que no va a cambiar nada, ¿no? Exacto. Desde el gobierno la mirada es no cambia nada. El gobierno, hay que ver cuánta credibilidad tiene. Pero a día de hoy, a viernes, antes de las viernes, elecciones, dice que no va a cambiar nada. Veremos eso a partir de la semana que viene. Para analizar cuáles son las claves de la economía que viene, tenemos en comunicación a Lorenzo Sigot Gravina, que es director de análisis macroeconómico de Equilibra. Lorenzo, buenos días. Te saludan Leandro y Agustín. ¿Cómo andás? Muy buenos días. Muchas gracias. Por la invitación. No, gracias a vos, Lorenzo. Bueno, más allá del resultado de las elecciones, que hoy es algo que no sabemos, lo que te quería preguntar es, ¿qué síntomas ves de agotamiento en este programa económico? Y a partir de eso, ¿cuáles crees que debieran ser los cambios? A ver, creo que hoy lo más débil en materia económica pasa por la política cambiaria / monetaria. En lo monetario hemos tenido, la verdad, dos problemas en los últimos 2 o 3 meses. Una volatilidad de las tasas de interés muy grande y además tasas de interés reales muy positivas, llegado arriba de 2%, arriba de 2 puntos mensuales de la inflación, que obviamente te está marcando que ninguna economía negocio funciona con tasa de interés real tan alta. Y obviamente esto está también asociado a un tipo de cambio que, a pesar de que le han tirado con todo para moderarlo, porque vendió el Tesoro Nacional, vendió el Banco Central, vendió el Tesoro Americano, sigue en torno al techo o pegado al techo. Bajaron retenciones para que liquide más el agro. Y bueno, y un poco el gran problema es que hoy tenemos nuevamente reservas netas negativas, parecidos al inicio de la gestión de Milei. Estamos hablando de más de 10.000 millones de reservas netas negativas. Y el esquema tiene que ser de tasas de interés más razonables y de acumulación de reservas, ya sea del Tesoro Nacional para pagar servicios de deuda, de moneda dura, o del Banco Central, ¿no? Y esto es lo que no está pasando. De hecho, este año arrancamos con menos 2.000 millones de reservas netas y ahora estamos en menos 10.000. O sea, cada vez nos alejamos más de las metas del Fondo Monetario. Y ahí es donde, no digo que va a pasar el lunes, porque además hay la semana que viene vencimientos dólar link, a fin de mes está futuros, pero digo, me parece que ahí va a haber que hacer correcciones, porque incluso con un muy buen resultado electoral y con más apoyo de Estados Unidos, supongamos que el dólar baja un poquito, no sé, abajo de 1.400 pesos por dólar. Pero ¿qué va a pasar cuando el Tesoro o el Banco Central empiecen a comprar divisas? Por lo menos hasta que no llegue la nueva cosecha gruesa, va a ser muy difícil acumular reservas con este esquema cambiario, ¿no? Entonces ahí digo, esos son los dos principales, creo, hoy problemas. El cambiario, que además ha complicado mucho lo monetario, las tasas de interés, no solo por el nivel en términos reales, sino también por la volatilidad. Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir, por estar acá, sobre todo porque, bueno, te habíamos invitado hace un par de semanas y al final no pudimos tenerte, así que gracias por estar este viernes. Mi pregunta va un poco por lo que dijiste en un momento, como para también que la gente baje un poco expectativas o tenga. Probablemente el gobierno, si toma una decisión con el tipo de cambio, no lo haga el lunes, ¿no? La semana que viene el gobierno tiene algunos, como decías vos, algunas acciones para cerrar el mes, que no le convendría devaluar o por lo menos sacar las bandas y demás. Por lo tanto, mi primera pregunta es, más allá del resultado, uno no esperaría que el lunes se tomen decisiones a las corridas. Quizás ya sea para la otra semana, ¿no? Si quiero ver si coincidís con ese análisis. A ver, salvo que primero porque hay una incógnita que es el apoyo electoral, digo, y eso también afecta obviamente la estrategia política, cómo el gobierno va a apuntar a la gobernabilidad o poder conseguir mayorías en el Congreso, ¿no? Es un punto. Y el segundo es este que te mencionaba, y además me parece que, salvo que ya tengan todo cocinado, y no es el caso, y además tenés al Fondo Monetario, tenés al Tesoro Americano, hay que coordinar bastantes cosas, y por los incentivos que te decía, digo, hay vencimientos de dólar link, hay además a fin de mes vencimientos de futuros.
que el Banco Central está muy vendido, entonces se estaría pegando un propio tiro el propio Banco Central y el Tesoro, porque tendría que pagar más por ambas operaciones. Creo que me parece que la semana que viene va a ser una semana para analizar, contextualizar, terminar de armar gabinete, etcétera, y consensuar también con otro, como te decía, con el fondo, con el Tesoro, los pasos a seguir. Y lo lógico sí es que me parece, una vez que entras a boxes, ¿no? Después de las elecciones, que haya cambios, ¿no? Probablemente vendrán quizás a principios de noviembre, pero antes de fin de año creo que sí, ¿no? No va a ser tan inmediato como el lunes a la mañana, salvo una catástrofe electoral para el oficialismo, pero sí que son, digamos, más o menos inminentes. Eso está bueno saberlo como para, viste, me está medio planteado el escenario del lunes, explota todo, saber que, bueno, podría llevar un poco más de tiempo. Y en relación a eso, hablando un poco con economistas y con distintos analistas, tampoco creen que la situación sea tan grave en el sentido de que si vos dejás incluso correr un poco el tipo de cambio, que te aumente, capaz no hay tanto espacio para que eso pase a precios, por lo tanto, algo de inflación vas a tener, pero recordemos que la actividad viene muy planchada, el consumo también. Esta semana salió el EMAE, después de 3 meses recién la actividad volvió a crecer, pero muy poquito. Entonces, la sensación es, podés acomodarlo, digo, no parecería que el domingo se juegue una cuestión de, bueno, se gana o el gobierno quedó liquidado básicamente. ¿Crees que hay espacio para revertirlo o que realmente estamos ante una situación más límite? A ver, digo, salvo obviamente un resultado muy adverso, que sea un shock y que te obligue ya el mismo lunes a hacer cosas, que hoy al menos no es lo más probable, ¿no? Nunca se puede descartar, pero digo, no es lo más probable. Te daría un poquito de tiempo, como te decía, una semana para pensar, para implementar, para coordinar con FMI, con Tesoro. Incluso un buen resultado electoral te puede llegar a dar más tiempo para hacer estos cambios, para pensarlos bien, para ya tener bien claro el gabinete, el nuevo gabinete, etcétera. Pero me parece que si queremos volver a acumular reservas, ya sea el Tesoro o el Banco Central, este esquema ha demostrado que no. De hecho, digo, en estos, ¿qué llevarás? 6 meses, desde mediados de abril hasta la fecha, en todo caso tuvo que vender, no comprar el Tesoro o el Banco Central. Entonces eso va a tener que modificarse, si veo eso, e insisto, salvo un escenario muy adverso, que no es lo más probable, no debería ya pasar y decantar todo el lunes. Cuanto mejor le vaya al gobierno, más tiempo para pensarlo y Dios quiera que también le den en el clavo para que tenga el menor costo posible. Porque, digo, ya en el techo de la banda no está tan claro qué tipo de cambio real está trazado. Digo, o sí, quizás en un momento de desconfianza, sin reservas netas, sin acceso al financiamiento, no te alcance con este tipo de cambio real. Pero no es el tipo de cambio real antes del acuerdo con el fondo, cuando el gobierno se empecinaba en decir sigo al crawling al 1% para bajar la inflación a cero, etcétera, etcétera, en el cual claramente tenías que el turismo el verano pasado voló, que era más barato irse a Brasil, a la costa brasileña que a la costa bonaerense, Argentina. Bueno, esa situación ya no estamos, pero sí es cierto que a nivel de confianza y de viabilidad de acceder en el corto plazo a los mercados financieros estás mucho peor. Entonces, hoy quizás un tipo de cambio real que está más ordenado, más equilibrado, no te alcance por esta situación tan acuciante de no tener reservas o volverse a tener tantas reservas netas negativas como al inicio de la gestión, y ya los inversores mucho más alertados, mucho más dañados con la Argentina. Hubo otra vez problemas, otra vez hay que rescatarlo, primero el fondo, después el Tesoro americano, etcétera. Pero bueno, lo que vos mencionás también, y quiero destacarlo, es que el tema del pass-through viene siendo muy bajo. De hecho, esta corrección del tipo de cambio real que se viene dando desde que estamos con el sistema de bandas, en el cual el tipo de cambio le ganó sistemáticamente a la inflación, el traslado ha sido muy acotado, estamos en torno a un 2% mensual de inflación, obviamente sigue siendo alto, pero no es la situación que recibió Milei. Entonces hay por ahí oportunidades de hacer esta corrección, no hace falta tanto más de tipo de cambio real, pero sí ir a un escenario en el que tengas un poco más de tipo de cambio real y un poco menos de tasa de interés real, algo más razonable, y que te permita también en el mediano plazo salir de una situación que es recesiva. Nosotros en Equilibra
hacemos un anticipo de actividad después de que sale el estimador de mensual de actividad económica de agosto. Nosotros hicimos el de septiembre y septiembre volvió a caer fuerte, 1%. En términos estacionalizados la actividad. Ya tenemos que el tercer trimestre se profundiza la recesión muy incipiente que se observó en el segundo trimestre. Y bueno, eso es por un lado, que muestra que la calle está fría, que la demanda está fría y ayuda a contener el pass-through, pero también una situación en la cual, digamos, hay que salir porque ya sea con tipo de cambio real un poquito más, con tasas más bajas, pero hay que volver a crecer. La Argentina no llega a un techo, llega a un pico histórico, pero no puede romperlo. Ya son más de 12 años de esta inflación, de estancamiento con inflación elevada, y hay que salir de ahí. Así que ojalá que esas medidas las tome el gobierno tranquilo, pero pronto para que, digamos, pensemos ya, quizás después pasado el verano del 2026, en una economía en que nuevamente está creciendo. Lorenzo, la última. Hay una teoría en el mercado que dice que el mercado está sobredolarizado. Empresas que compraron muchos dólares ante las elecciones y que después de las elecciones van a tener que salir a venderlo para hacer frente a obligaciones en pesos y que eso ayudaría a que el dólar baje. ¿Vos coincidís con esa teoría o crees que no es así? A ver, sobre todo en octubre vimos que incluso los depósitos en pesos del sistema cayeron en términos nominales. Cuando vos tenés una tasa de interés alta, debería crecer vegetativamente en términos nominales. Y por otro lado, que crecieron mucho los depósitos en dólares. O sea, claramente hay ahora. La verdad es que la decisión puede ser, bueno, quizás haya que hacer más. Que el día de mañana, si la elección es mala, puede ser que quizás las empresas quieran, o los particulares quieran tener más dólares que antes. Esta es una decisión de cartera, ¿no? Obviamente en un escenario en que hay un buen resultado electoral y que ya se despeja la incertidumbre, sí uno podría pensar, bueno, quizás dolarizamos de más, no estuvo el efecto o la corrección cambiaria ya se dio, bueno, ya está, digamos, ahora podemos desandar un poco ese camino. Ojalá que suceda, pero ojo con esta idea de que no hay pesos, porque la verdad es que siempre uno puede vender algún plazo fijo, un fondo money market, etcétera, en pesos y pasarse a dólares. Y de hecho, a pesar de las tasas elevadísimas, a pesar de que el gobierno siempre dijo no hay pesos, el dólar desde la salida de acuerdo con el Fondo Monetario viene subiendo y pegándose al techo y no al centro de la banda. Clarísimo, estamos hablando con Lorenzo Sigogravina, que es economista de Equilibra. Muchas gracias, Lorenzo, por esta nota. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Un placer, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada de Lorenzo de cara a lo que puede venir, ¿no? Con una mirada cauta, ¿no? El gobierno tiene tiempo. ¿Por qué? Porque la semana que viene vencen bonos dólar link, que al gobierno no le conviene que haya una devaluación la semana que viene, porque si no va a tener que pagar mucho más ante los vencimientos de esos bonos, que vencen el viernes que viene, pero con la cotización del día martes. Así que al gobierno, por lo menos en las 48 horas posteriores a la elección, no le conviene ningún cambio. Sí, dos cosas. La mirada de, bueno, el lunes no es que se va a abrir de Argentina al medio, va a haber llamas y vamos a caer todos ahí adentro, va a haber un tiempo como para poder reorganizarse. El gobierno igual lo tiene que hacer, me quedo con lo que él dijo antes de fin de año, tiene que haber. Y ojo con el dato que tiró de que en septiembre vuelve a caer la actividad, 1% es mucho más de lo que venía cayendo ese número. Habían caído por 3 meses consecutivos, pero 0, algo. En agosto subió un poquito, 0,3, 1% es una caída fuerte, así que muy también fuerte. Ojo con la actividad como viene. Así es, vamos a un tema de música y cuando hablemos las novedades del sector inmobiliario con Candela Contreras. Quédate ahí.